vamos a pasar por último a la función dividir texto. Sí, que la función dividir texto es la función que fue publicada en el día de ayer. ¿Sí? Es una función nueva, es una función que lo que permite es, nueva, tiene ya varios meses, pero es una función que lo que permite es simplificar mucho cuando tenemos que, básicamente el gran beneficio que tiene es que muchas veces nosotros cuando importamos muchos datos de Excel a Excel, ¿sí? Fíjense por ejemplo acá lo que están viendo en pantalla en el rango A2 a 8, ahora les cuento bien qué es esto, pero de A2 a 8 fíjense que tenemos, por ejemplo, una fecha, coma, un nombre, coma, un apellido, coma. Vieron que seguramente habrán visto algunos casos donde se exporta este tipo de datos de alguna fuente y se importa a Excel y tenemos que separar esto, ¿sí? Y muchas veces recurrimos al famoso texto en columnas por un carácter delimitador de coma, ¿sí? Que nos permite separarlo. Pero ¿qué pasa si necesitamos aplicar una función? ¿Sí? Porque por ahí tenemos las celdas. Esas celdas no las podemos utilizar o no podemos trabajar con edición de columnas y filas, sino que tiene que ser algo más estático, es decir, que no altere en sí la disposición de la hoja. Entonces surgió esta nueva función, ¿sí? Que se llama dividir texto, ¿sí? Que básicamente lo que hace es dividir el texto en columnas o filas con delimitadores, ¿sí? De nuevo, acá lo que vamos a ver son dos ejes, vamos a ver dos métodos simples, ¿sí? Que básicamente se basan en dos rangos, ¿sí? De datos con un solo... Perdón, simple porque es el mismo carácter delimitador, ¿sí? Fíjense que en este caso tenemos comas como carácter delimitador. Y por columnas, en este caso tenemos un método múltiple porque fíjense que tenemos distintos caracteres delimitadores. Tenemos coma, tenemos guión, tenemos punto y coma, ¿sí? Es más complejo. Y después lo mismo, ¿sí? Simple y con múltiple, pero fíjense que en este caso es por fila. Es decir, acá lo que necesitamos es, fíjense, un desglose por columna, ¿sí? De todos estos datos. En cada columna necesitamos un dato. Y acá lo queremos, o sea, si bien tenemos los mismos datos en una celda, lo vamos a querer por filas, ¿sí? Uno abajo de la otra, no uno al lado del otro, ¿sí? Entonces, fíjense qué fácil podemos resolver esto con esta nueva función de dividir texto. Colocamos, nos paramos en la primera celda de resultado, ¿sí? Y vamos a colocar dividir texto. Perdón, dividir texto, ¿sí? Dividir texto tiene, en total tiene 6 argumentos, ¿sí? Excel especifica que son 2 obligatorios y 4 opcionales. Yo les diría que vamos a hacerlo así. Uno es obligatorio, ¿sí? Pero después hay 2 de los cuales uno va a ser siempre obligatorio, ¿sí? Y 3 opcionales, ¿se entiende? Es decir, que hay uno, digamos, el segundo argumento que especifica como obligatorio Excel, ¿sí? Que sería, miren, acá los tienen, miren. Text, call delimiter, row delimiter, ignore empty, match mode y path width. Text es obligatorio, ¿sí? Que básicamente va a ser el texto de donde vamos a extraer toda la información. Call delimiter, ¿sí? Es el segundo argumento que especifica como obligatorio, pero que en realidad, fíjense que es obligatorio porque no lo marca entre corchetes, ¿ven? El resto sí, estos son opcionales. Pero call delimiter va a también depender de row delimiter, es decir, uno de estos dos, o sea, o por columna o por fila, el delimitador por columna o por fila, uno de los dos tiene que estar sí o sí obligatoriamente, pero no así el otro. Es decir, que en realidad call por columna va a ser obligatorio si row no está. Pero si row está, call, que sería el anterior, no va a ser obligatorio, ¿sí? No funciona así. Es decir que estaría un poco... No está bien expresado, ¿sí? En términos de qué sería obligatorio o no para el desarrollo de la función. Pero básicamente entiendan que text es obligatorio, que después uno de los 2 delimitadores tienen que completarlo, ¿sí? Obligatoriamente. Y después los últimos 3 sí son opcionales, podemos optar por utilizarlos o por no, ¿sí? Entonces sepan esa diferenciación que por ahí no se los brinda Excel y en no todos lados lo van a encontrar, ¿sí? ¿Cómo trabaja esto? Fíjense, en este caso necesitamos el texto, que va a ser obviamente A2, que es donde tiene todo el contenido de la celda con el delimitador de coma, ¿sí? Y en este caso vamos a utilizar un call delimiter, que es justamente el delimitador por columna, ¿sí? Que en este caso necesitamos un delimitador para columnas. Entonces lo seleccionamos entre comillas, es decir, colocamos la coma entre comillas, y en este caso simplemente cerramos la sintaxis, porque no necesitamos un delimitador por filas. Y los otros 3 opcionales tampoco los vamos a utilizar en este primer caso, ¿sí? Fíjense, le damos a Enter con simplemente 2 argumentos y esta función. Y fíjense lo que sucede. Ya nos separa todos los textos, ¿sí? Con un rango derramado, recuerden, ¿sí? Siempre los rangos derramados se generan porque la función devuelve más de un valor, más de un registro que involucra más de una celda, ¿sí? Y en este caso,
Fíjense que en la barra de fórmulas está en oscuro, está en letra negra porque podemos editarla, pero si navegamos a través de una de las celdas de rango derramado se pone en gris, porque lo que nos quiere indicar esto es que no podemos, no nos recomienda editar la celda desde una celda derramada, sino basarnos en la celda inicial donde desarrollamos el cálculo. Así que básicamente acá lo que hicimos, fíjense, nos dividió el texto en todas las columnas, ¿sí? Separado por el delimitador de coma como necesitamos, ¿sí? Podemos arrastrar hacia abajo esto, podemos arrastrarlo desde la celda inicial, ¿sí? Desde donde se desarrolla la ecuación, o mismo desde la última celda de rango derramado. En este caso es exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense, arrastramos, sí, seleccionando, ¿no? Obviamente todo el rango. Fíjense, y así obtenemos de forma muy fácil, ¿sí? Los datos, ¿sí? De lo que anteriormente se trabajaba como texto en columnas, simplemente con una función y un delimitador, ya Excel interpreta cómo separar todos los datos por columnas, ¿sí? Ahora bien, vamos a pasar primero al método por fila, ¿sí? Y después pasamos al múltiple. En este caso, fíjense, tenemos los mismos datos, ¿sí? Pero lo que queremos es que no sea una división por columna, ¿sí? Sino que sea una división por filas, ¿sí? Uno abajo del otro. Entonces, vamos a utilizar de nuevo, dividir texto. El texto va a ser en este caso esta celda, ¿sí? La celda G2. Pero fíjense, el primer argumento que nos decía que era obligatorio, el de columnas, lo vamos a dejar vacío. Es decir, vamos a dejar vacío un argumento que era obligatorio. Es decir, fíjense que no es tan obligatorio. Lo vamos a separar con otro punto y coma para pasar al siguiente argumento, ¿sí? Y vamos a colocar un delimitador de filas. Acá sí. En este caso, el delimitador va a ser la coma, porque este es un método simple y tenemos solamente una coma, ¿sí? Entonces colocamos la coma entre comillas, ¿sí? Y ahí cerramos la nueva sintaxis de dividir texto. Fíjense, nos va a devolver cada uno de estos valores, pero separados una fila debajo de la otra, ¿sí? Es decir, separadores por filas. Y en este caso, separadores por columnas, ¿sí? Bueno, pasamos ahora al método múltiple. El método múltiple lo que tiene es que muchas veces esta importación de datos Excel, ¿sí? no se basa en un solo carácter delimitador. Fíjense que en este caso tenemos coma, guión y punticoma. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es un truquito, ¿sí? Vamos a hacer una aplicación de una matriz constante dentro del argumento, ¿sí? Fíjense, qué interesante. Vamos a colocarnos en la primera celda de nuevo, vamos a poner dividir texto, ¿sí? El texto va a ser obviamente el mismo, ¿sí? En este caso sería A12, ¿sí? Y fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a separar con punto y coma, pasamos al argumento de columnas y en este caso, ¿sí? En vez de completar con esto, que sería con comillas, coma, comillas, como tenemos varios, ¿sí? Vamos a aplicar una matriz constante. Si recuerdan, las matrices constantes se comienzan con corchetes, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Aplicamos, iniciamos la matriz constante, ¿sí? Y vamos a completar dentro de esta matriz constante cada uno de los delimitadores, ¿sí? Por orden que aparecen dentro de la ecuación, ¿sí? Fíjense, completamos con punto y coma, coma, ¿sí? Separamos con, obviamente, punto y coma, el delimitador. Con comillas completamos con el que sigue, que sería el guión, punto y coma. Con comillas el que sigue, que sería punto y coma, ¿sí? En este caso justamente también es complejo así. Cerramos y ahí cerramos los corchetes. Y después lo que hacemos es cerramos la ecuación, ¿sí? Fíjense, lo que hicimos acá fue cambiar el argumento de el delimitador por una matriz constante que engloba todos los posibles delimitadores para separar por columnas la celda, ¿sí? Fíjense qué pasa si le damos enter a esto. Fíjense que logramos el mismo objetivo, ¿sí? Pero trabajando con múltiples caracteres delimitadores. Es decir, fíjense la relevancia que tienen las matrices constantes dentro de los argumentos de Excel, ¿sí? Fíjense lo interesante y lo súper útil que tiene este tipo de interacciones. Arrastramos hacia abajo, ¿sí? Y fíjense que básicamente obtenemos lo que deseamos, ¿sí? Cada una de las informaciones que tenemos, ¿sí? Separados por columnas, ¿sí? Independientemente de los caracteres que tenemos, ¿sí? Recuerden entonces matrices constantes para cuando tenemos múltiples caracteres delimitadores. Bueno, y el método múltiple por fila, básicamente se darán una idea, es muy similar, ¿sí? Dividir texto, ¿sí? Seleccionamos el texto, ¿sí? Y como argumento de columna lo dejamos vacío, pasamos a dos puntos y comas, y para row, ¿sí? Para fila, iniciamos un argumento de matriz constante y completamos, ¿sí? Con comillas
cada uno de los argumentos separados de punto y coma. ¿Sí? Fíjense, tenemos coma, tenemos guión, tenemos punto y coma, ¿sí? Y cerramos la matriz constante y cerramos la ecuación, ¿sí? Del mismo modo. Y así obtenemos, ¿sí? Por fila, ¿sí? La separación de cada uno de los textos importantes que necesitamos, ¿sí? Entonces, recuerden, para cada uno de los casos, si tenemos un método simple, ¿sí? Ya sea por columna o por fila, con un carácter delimitador que es el mismo para todos los casos, simplemente utilizamos los dos argumentos de texto y de delimitador, ya sea por fila o por columna. Es decir, segundo argumento o tercer argumento. Y si es múltiple, ¿sí? Si tenemos múltiples y distintos caracteres delimitadores para la separación, tenemos que englobar el argumento de fila o columna delimitadora con una matriz constante que incluya todos los delimitadores que necesitamos para la separación, ¿sí? Bueno, pasemos ahora a un método combinado, ¿sí? Porque ahora hasta acá lo que vimos fue un desglose por columnas o por filas, ¿sí? Pero ¿qué sucede si tenemos en una misma celda mucha información, ¿sí? Fíjense, en este caso tenemos un choclo de información, ¿sí? Pero queremos no que se separe por columnas o por filas, sino que se separe por columnas y por filas, por las dos, ¿sí? Fíjense cómo trabaja esto, qué interesante. Nosotros lo que queremos es generar una matriz, ¿sí? Que tenga nombre, apellido y país, ¿sí? Y tenemos los datos dispuestos de esta manera. Tenemos Daniel Pérez, es decir, todo el nombre y apellido, separado de una coma, el país, después separado de un guión, el otro apellido, el otro nombre completo, coma, el país, coma, el nombre. Fíjense que hay como un patrón, ¿sí? ¿Cuál es el patrón? Que las comas separarían nombre, apellido de país y los guiones separan del dato completo, es decir, de pasar al siguiente registro por fila, ¿se entiende? Es decir, que la coma trabajaría como separador por columnas, Daniel Pérez Argentina, es decir, por columnas, nombre y país, y el carácter guión trabajaría como separador por filas, porque Claudio Suárez ya pasaría a otro registro por fila, ¿se entiende? Entonces, si tenemos esa disposición, podemos aplicar el método combinado que ahora vamos a ver. Ahora, si están puestos, no tienen un patrón a seguir, están dispuestos de maneras aleatorias, es mucho más complejo, ¿sí? Es otro tipo de desarrollo, que no podríamos aplicar solamente esa función, ¿sí? ¿Cómo trabajamos acá? Fíjense, nos paramos en la primera celda que queremos resultados y ponemos dividir texto, ¿sí? Y lo que vamos a hacer acá, fíjense, es seleccionamos la celda que contiene toda la información, ¿sí? Que sería en este caso A3, y lo que vamos a hacer es el delimitador de columna, ¿cuál dijimos que iba a ser? La coma, ¿sí? Porque fíjense que Daniel Pérez y Argentina queremos que estén en la misma fila, pero en distintas columnas, ¿se entiende? Separador por columnas. Entonces acá colocamos coma. Y el delimitador por filas va a ser el guión, porque cuando empieza Claudio Suárez Chile, esto lo queremos abajo ya, ¿sí? Entonces colocamos un guión como el carácter delimitador de filas, ¿sí? Y simplemente cerramos. En este caso no necesitamos ningún apartado o opcional adicional, ¿sí? Le damos enter a esto y fíjense que ya nos completa de una sola celda, ¿sí? Una matriz separada de los nombres con los países. Fíjense qué productiva y qué interesante esta función. Bueno, eso no hay mucho más que ahondar en este caso. Quería mostrarles que cuando tenemos un caso con un patrón seguido de caracteres delimitadores, ¿sí? Y que necesitamos no solo una columna o fila, sino que necesitamos como una matriz, podemos aplicar, ¿sí? ambos argumentos a la vez, ¿sí? Recuerden que antes decíamos que uno era obligatorio y el otro podía ser opcional, pero también obviamente se pueden aplicar juntos, ¿sí? Uno va a ser siempre, digamos, indistintamente opcional y el otro obligatorio, pero se pueden utilizar combinados, ¿sí? Para generar una matriz de este tipo de resultados. Bueno, y pasamos a lo último. Vamos a ver por último la parte de los opcionales, ¿sí? Que recuerden que les comentaba que tenía, digamos, si bien Excel especifica que son 4 opcionales, incluyendo el delimitador de filas, en realidad son 3 opcionales que son los que sí alteran algo, digamos, cuando la situación lo amerite, que sería la ignoración de celdas, un modo de coincidencia y un padding, que ahora vamos a ver qué significa. Fíjense, ¿qué tenemos en este caso? Tenemos una matriz de datos, ¿sí? Fíjense acá tenemos nombre y habilidades, ¿sí? Indistintamente. Daniel, por ejemplo, tiene A, C, B, Claudio tiene A, Paula tiene C, B, A, pero fíjense que están delimitados con unas comas, ¿sí? Que en realidad no queremos esas comas, ¿sí? Además, el primer caso tiene un espacio, ¿sí? Que ahora vamos a ver.
y no está ordenado en orden alfabético, es decir, dice ACB en vez de ABC, ¿no? Pero bueno, vamos por capas en este caso. ¿Para qué nos permite ignorar las celdas vacías? Fíjense, lo que necesitamos acá es que en estos casos queremos que nos traiga, si utilizamos la función dividir texto, fíjense, aplicado a la celda y con el carácter de coma y arrastramos hacia abajo, que es lo que nos está mostrando acá, ¿sí? Fíjense, yo arrastro. ¿Qué nos está mostrando acá como resultados? ACB, en principio lo veríamos bien, ¿sí? Solo que no está ordenado alfabéticamente y además fíjense que la B está muy corrida porque hay mucho espacio y el espacio no lo omitió, ¿sí? Lo incluyó, porque Excel lo interpreta como un carácter. Ahora bien, fíjense, Claudio, ¿qué sucede? Como la A y el carácter delimitador está luego, en principio no lo completaría, pero si yo selecciono la celda de A, fíjense que el rango de ramado incluye esta celda, ¿ven? Arriba dice dividir texto, ¿sí? Como una fórmula, como una función de ramada. Eso es porque está incluyendo la celda que le sigue al delimitador, ¿se entiende? Si hay una coma, Excel entiende que después va a haber un delimitador, que ese es un delimitador y después hay otra celda. Entonces Excel la interpreta como que es una celda a incluir. Acá no sé muy claro porque como termina después de A no hay más información, parecería que no hay más nada y estaría bien, pero esta celda la está incluyendo. Ahora, fíjense qué pasa con este caso de Paula y la habilidad C. Como tenemos dos comas al principio, fíjense que nos va a traer primero dos celdas vacías y después nos va a traer la C. Porque está interpretando que hay digamos, una celda con contenido antes de la primera coma y entre las dos comas otra celda con contenido, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos evitar esto, ¿sí? Para que suceda. Obviamente en los casos siguientes lo mismo, ¿ven? Donde están las comas, interpreta que hay un espacio acá y un espacio acá. Y en este caso lo mismo que el 0. Bueno. ¿Cómo podemos omitir esto? Sí, con el argumento opcional, que sería en realidad, fíjense que es 1, 2, 3, 4, sería el cuarto argumento de la función, ¿sí? Fíjense si yo agrego punto y coma, row delimiter, no vamos a utilizar, pero ignorar vacíos, ¿sí? Que sería el cuarto argumento, nos permite utilizar verdadero o falso, ¿sí? Si ponemos ignorar celdas vacías, es decir, por defecto va a incluir las celdas vacías, esto va a ser un 0. Pero si queremos incluirlas, agregamos un 1, ¿sí? En ese cuarto argumento opcional. Fíjense qué va a suceder. Fíjense que en este caso, ¿sí? Como tenemos tres celdas con datos, aparentemente no cambia. Pero si arrastramos hacia abajo, fíjense que ahí sí nos va a incluir cada celda, ¿sí? Va a colocar en la primera celda de resultados, ¿sí? Sin rangos derramados. Fíjense que ya no hay más fórmulas acá, ¿ven? No hay barra de fórmulas, no hay datos derramados. Nos va a incluir solamente, ¿sí? La celda que tenga contenido. Es decir, si aunque acá, después del carácter delimitador, identifique que hay una celda que puede tener un contenido, si no tiene contenido, el argumento opcional lo va a omitir. Y simplemente nos va a traer las celdas que tienen contenido, ¿sí? Y las otras las va a omitir. Y nos va obviamente a traer en la primera celda. No va a estar tipo distribuidas como vimos antes en distintas celdas, ¿sí? Así que en principio fíjense que con eso omitimos las celdas vacías del rango cuando hay un carácter delimitado, ¿no? Ahora bien, en el primer caso fíjense que tenemos otras cuestiones. Por ejemplo, que la tercera celda de contenido, que es la celda B, fíjense que nos va a incluir, obviamente después del carácter delimitador, nos va a incluir todo el contenido de la celda como una sola celda, ¿sí? Pero nos incluye todo este espacio adelante que tiene esa celda. ¿Sí? Fíjense, acá no se está incluyendo ese espacio, ¿ven? Le puse mucho espacio para que vean la diferencia y que B se corre mucho más para que visualmente sea bien claro. Ahora, ¿cómo corregimos eso? Bueno, básicamente lo que hacemos es, vamos a anidar, ¿sí? Esta función de dividir texto con la función espacios. Fíjense que acá ya trabajamos con fórmulas. Entonces, fíjense que ahí lo que va a hacer, después de calcular las celdas de resultado, va a aplicar la función espacios, que lo que va a emitir es los espacios que están dentro de la celda y no tienen ningún valor necesario, ¿sí? de resultado, ¿sí? En ese caso lo omitió. En ese caso los borra, ¿sí? Ahora bien, ¿qué más podemos agregar a este caso como complejidad? Fíjense que no está ordenado. Por ahí necesitamos que estos datos se dividan en cada celda, se omitan los espacios y además se ordenen de forma alfabética. ¿Cómo podemos ordenar alfabéticamente esto? Bueno, anidamos a esto, ¿sí? Una nueva función que es ordenar. No se preocupe que muchas de estas funciones, que posiblemente creo que ordenar no la vimos, las vamos a ver más adelante en otros módulos, ¿no? Pero fíjense que la podemos combinar con otra función que es ordenar, ¿sí? En este caso ordenar índice no vamos a usar, criterio de ordenación vamos a utilizar 1 para que sea de forma ascendente de la A a la Z, y por tipo de ubicación va a ser en este caso por
1 que sería por columna, es decir, tenemos que tener una ubicación por columna. Fíjense que si le damos a ordenar a esto, tenemos A, B, C, ¿ven? Ahora, fíjense de lo que partimos, ¿sí? Fíjense de una celda con todas las celdas desordenadas, con espacios de más, en una misma celda, lo individualizamos por celda, ordenado alfabéticamente y quitando los espacios de más en cada celda, ¿sí? Fíjense cómo podemos ir englobando y anidando distintas funciones para lograr objetivos cada vez mayores. Pero bueno, entiendan que tenemos esas posibilidades. No quiero andar mucho más en eso, pero además, tema de tiempo lo estamos pasando. Pero lo básico es que sepan que tenemos también la posibilidad de combinar funciones con otras nuevas funciones para lograr otros resultados. Bueno, pasamos rápidamente a modo de coincidencia. En este caso, fíjense que ¿qué tenemos? Tenemos una celda que dice Ernesto y María, ¿sí? Y fíjense que lo que sucede aquí, estamos tratando de aplicar la función dividir texto, ¿sí? A la celda, es decir, el primer argumento es la celda, y utilizamos un carácter... el delimitador es la letra I minúscula. Así que en este caso es por columnas porque lo queremos al lado, ¿sí? Utilizamos el primer argumento de columnas. Pero fíjense que no me lo separa. ¿Por qué no lo separa? Porque de forma predeterminada, ¿sí? La función dividir texto, ¿sí? Distingue mayúsculas de minúsculas. Entonces, si colocamos ahí una I minúscula, fíjense que no lo va a separar porque no la va a encontrar. Entonces, o cambiamos a I mayúscula, perdón, puse no minúscula, o cambiamos a I mayúscula, y ahí sí lo va a separar, ¿sí? Como necesitamos con ese carácter separador que es la Y. O la otra opción, si tenemos que utilizar la I minúscula, es agregar un argumento opcional que sería el quinto argumento, ¿sí? Pasemos ignorar vacíos, que sería el argumento de match mode, que es el modo de coincidencia, ¿sí? Fíjense que de forma predeterminada distingue mayúsculas de minúsculas, es decir, el 0 sería el uso predeterminado. Pero si le colocamos un 1 para que no distinga mayúsculas de minúsculas, fíjense que nos va a separar, ¿sí? Es decir, aunque estemos buscando la I minúscula como carácter delimitador, va a encontrar la I mayúscula y la va a utilizar como separador de celdas, ¿sí? Del mismo modo. Ahora bien, ¿cuál es la particularidad que tiene esto? ¿Sí? O sea, lo ideal es obviamente colocar la I mayúscula y que con eso utilicemos la separación. Ahora bien, si utilizamos una no distinción, una no distinción de mayúsculas o minúsculas, fíjense que cuando nos extrae o nos separa los textos, también nos está quitando las letras mayúsculas. Porque al no distinguir mayúsculas de minúsculas, directamente nos barre con todo el contenido como si fuera minúsculas. Entonces, si vamos a utilizar la letra minúscula con una codificación de argumento opcional de que no distinga mayúsculas de minúsculas, lo que podemos hacer, si necesitamos en este caso nombres propios, es utilizar una función, que no recuerdo si la vimos, pero es muy simple, que es nom propio, ¿sí? Englobando, anidando toda la función dividir texto, ¿sí? Simplemente a toda la función, ¿sí? Entonces fíjense que en ese caso lo que va a hacer luego de hacer la separación es aplicarle nom propio a cada una de esas celdas, y así volvemos a obtener la letra E mayúscula de la letra inicial de cada nombre y apellido, ¿sí? Bueno, el modo de coincidencia es eso. Y el padding, si el padding en realidad, digamos, por ahí es medio engorrosa la explicación, lo que hace básicamente es, como muchas otras funciones, es ofrecernos un resultado distinto de error para cuando utilizamos una matriz combinada, que es lo que vimos anteriormente. ¿Se recuerdan? Aquí en el método combinado, ¿sí? Recuerdan que vimos una matriz combinada donde tenemos resultados en filas y en columnas, ¿sí? Basándonos en una sola celda que tiene todos los datos. En este caso, fíjense que hicimos lo mismo. Tenemos una sola celda donde identificamos un carácter delimitador por columnas, que es la coma, ¿sí? Fíjense, y porque Daniel Pérez, Argentina, tiene que estar en la misma fila. Y luego el carácter delimitador guión separa hacia la próxima fila, ¿sí? Es el separador de fila. Entonces, acá lo que tenemos es, fíjense que tenemos aplicada la matriz, ¿sí? Sobre la celda, con el carácter delimitador de columna, la coma, como dijimos, y el carácter delimitador de guión, como dijimos, para el próximo registro por fila. Y en este caso, fíjense que nos va a devolver el rango, pero si se fijan bien, nos devolvió un error de dato no disponible. ¿Por qué? Porque el patrón no es exactamente correcto dentro de la celda original. Fíjense que en este caso, Manuel Villalba no se encuentra en el país. ¿Por qué? Busquemos Manuel Villalba. Fíjense acá, Manuel Villalba. Si seguimos el patrón de cada nombre y país, fíjense por ejemplo, Pablo Paz, coma, o sea, nombre, coma, país. Nombre, coma, país. Nombre, coma, país. Y fíjense, Manuel Villalba tiene nombre y no está coma, país. Pasa directamente al guión, al otro resultado. Es decir, que en este caso el patrón sí no es, correcto en sí, sino que tiene algunas diferenciaciones. Entonces, ¿qué va a hacer
la función dividir texto, cuando suceda eso, nos va a devolver un error de dato no disponible porque no identifica, no encuentra ese dato siguiendo el patrón que le especificamos de los separadores de fila y columna. Entonces, ¿para qué sirve esta función, este argumento opcional? ¿Sí? Para justamente reemplazar ese resultado de dato no disponible por otro error, otro resultado, o lo que queramos poner, o por ejemplo si queremos colocar una celda vacía. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Fíjense, nos paramos dentro de la sintaxis, ¿sí? Teníamos entonces texto, delimitador de columnas, delimitador de filas, tercer argumento de ignorar vacíos, no completamos nada, cuarto argumento de modo de coincidencia, no nos interesa en este caso, y path width, que sería el último argumento, ahí sí, lo que le colocamos es un nuevo valor, que en este caso, por ejemplo, ponemos comillas, que simbolizaría un vacío. Entonces, fíjense, si le damos a enter esto, ¿qué sucede con la celda de error? ¿Sí? Lo que va a hacer, nos va a devolver la matriz, pero nos va a devolver una celda vacía, ¿sí? Donde antes estaba el error de dato no disponible, ¿sí? Para eso, básicamente podemos utilizar en mayor medida la función, el argumento opcional de padding, ¿sí? Que sería el uso más típico.